Buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Dagoberto Hirarte Ronquillo, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión nos encontramos con el docente y director Johnny Nectalí Oliva, docente del Centro Educativo Modesto Rodas Alvarado, ubicado en la localidad de Piedra de Molar, Santa Fe, Ocotepeque. Primero que nada, señor director, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Sé que como director y aún más como docente, ¿verdad? Su tiempo es bastante apretadito. Sé que ahorita están en la matrícula, están dando reforzamiento a los estudiantes que no tuvieron o que no alcanzaron las expectativas del año anterior. Y es por ello que agradecemos su valioso tiempo. Sé que tenerlo aquí con nosotros va a ser muy importante, ya que vamos a estar debatiendo un poco acerca de la importancia que tiene el administrar de forma correcta los espacios físicos de un centro educativo, pero no podemos empezar hablando de la administración de espacios físicos si no tenemos claro qué es la administración. Sabemos que hoy en día, o desde mucho tiempo atrás, la administración ha sido un factor primordial en la vida del hombre y más aún dentro de los centros educativos, ya que esta permite planear, organizar, dirigir y controlar cada una de las actividades que se realizan dentro de las diferentes instituciones educativas. Es por ello que de ella depende que se alcancen los objetivos de una forma efectiva y eficiente, ya que ella permite realizar actividades, tomar decisiones y solventar necesidades dentro de una institución, permitiendo el crecimiento y desarrollo. Por tal motivo, es necesario que los diferentes directores, ¿verdad?, cuenten con los conocimientos administrativos, ya que si un docente es un buen administrador, obviamente va a poder administrar cada uno de los subsistemas que hay dentro del centro educativo, permitiendo que éste vaya teniendo un crecimiento y desarrollo. Pero, señor director, a mí sí me gustaría saber cuáles son las funciones que usted realiza como director dentro de su centro educativo. Buenas, Dagoberto, mucho gusto estar en esta reunión. La verdad, cada día creo que aprendemos algo nuevo y creo que cuando compartimos con las personas, ya sean estudiantes, mismos docentes, otro tipo de individuos, creo que nuestro conocimiento se va mejorando y cada día aprendemos una cosita nueva. Como usted mencionó al principio, sí, nosotros como docentes, tanto en los cargos directivos, y los demás profesores que llevan grados a su cargo, tenemos bastante el tiempo un poco saturado en estos momentos debido a que estamos realizando lo que es la matrícula de los centros educativos. Ese es el primer proceso que iniciamos ahorita y como usted sabe que por esta pandemia ahorita las cosas han cambiado en cuanto a lo que es la matrícula y todos los demás procesos, ya que no lo realizamos como lo hacíamos antes, sino que lo estamos realizando de otra manera, siempre teniendo las medidas de bioseguridad. En un dado caso, nosotros querramos viajar a los centros educativos. Como usted dijo, la administración sí es muy importante llevarla a cabo y es muy importante porque nos permite tener un mejor control de lo que es todas las actividades que se realicen en el centro educativo. Hay diferentes tipos de administración, sí, esto creo que sí lo tenemos claro, pero enfocándonos en lo que es su entrevista en este momento, que creo que, como según el título decía, Administración de Espacios Físicos, bueno, es también muy importante porque con él nosotros logramos mejores resultados y aprendizajes significativos dentro de lo que son los estudiantes. Pero conforme a su interrogante, las funciones que ejercemos nosotros como directores de los centros educativos, bueno, en realidad hay muchas. Mencionando las más importantes, tenemos la primera función, que podría ser el ejemplo ahorita lo que es la matrícula. Entonces, esa es la primera función, realizar lo que es la matrícula de los centros educativos, ¿verdad? Otra de las funciones que también están a nuestro cargo es acerca de llevar una supervisión interna de todos los que son los docentes. Con esa supervisión interna, nosotros lo que hacemos es verificar que todo lo que están realizando los docentes dentro de sus aulas y dentro de lo que son las clases magisteriales lo estén realizando conforme a la planificación establecida. Eh, También a su vez nosotros verificamos si todo se está cumpliendo al pie de la letra
nosotros también miramos ahí si los docentes tienen su respectivo portafolio profesional, su lista de asistencia, y de esta manera nosotros levantamos una ficha de supervisión y un acta. Esa es otra función. Otra de las funciones es que nosotros llevamos un control de lo que es un diario pedagógico, es decir, de todas las asistencias que tiene el docente durante los días de clase laborales. Y también tenemos un control de todos los libros, ya sean unos libros, por ejemplo, están los libros de presupuesto, algo así como quien dice, voy a llevar el control del mobiliario de todo el centro educativo, voy a llevar el control de las actas de consejo de docentes, de las actas de los consejos de reuniones con padres. Es decir, tenemos aproximadamente como 11 libros donde nosotros lo manejamos. Realmente es muy amplia la variedad de tareas que realiza como director de su centro educativo, pero en pocas palabras podemos decir que se encarga de velar porque haya una buena administración de los espacios físicos, humanos, financieros y económicos de su institución educativa, ¿verdad? Ya que si eso no se tiene, si no hay una buena administración, si no hay una buena planificación de cada uno de los recursos de una institución, difícilmente las instituciones educativas vayan teniendo un crecimiento y desarrollo y se logre una educación de calidad, ¿verdad? Que eso es lo que principalmente se busca, ya que no necesariamente o no basta solo con tener cobertura dentro de las instituciones educativas, sino lo más importante en todo momento debe ser crear un ambiente de aprendizaje adecuado donde el estudiante adquiera aprendizajes significativos y de calidad. La siguiente pregunta sí ya nos vamos a enfocar un poco más en lo que es en el espacio físico. A mí me gustaría saber cómo está constituido el espacio físico de su institución, pero a eso me refiero a que si usted considera que tienen las aulas adecuadas, de que si el número de aulas es la correcta, de que si tal vez tiene el espacio para que el estudiante haga actividades recreativas, llámese deporte, llámese mañanas alegres, recreovías. Entonces sí me gustaría saber cómo está constituido eso, ojo, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad también, ¿verdad? Porque tal vez pueden tenerlos, pero que tal vez no estén en buenas condiciones y no se logre lo cometido. Entonces sí me gustaría saber cómo está más o menos constituido su centro educativo y si considera usted que están las condiciones correctas para brindar aprendizajes de calidad. Bien, como nos vamos a enfocar en lo que es mi centro educativo, ¿verdad? Bien, como vemos que todos los centros educativos son distintos, no todos tienen las mismas condiciones y, por ejemplo, el centro educativo donde yo estoy laborando es muy pequeño, diciéndolo de esta manera, demasiado pequeño, ya que llevamos grados desde el primer grado hasta el noveno, es decir, que tenemos los tres niveles educativos y entonces no contamos con un espacio físico adecuado. Son aproximadamente 4 aulas de clase, pero más que todo son 3 las que se utilizan para darles clases a lo que son los niños. Nuestro centro educativo no cuenta incluso con el personal adecuado. Y, por ejemplo, hay un docente para 3 grados. Incluso en mi caso, llevo el control administrativo y también llevo el control docente de otros 3 grados y otras 3 profesoras cubren lo que es el tercer ciclo. El espacio no es en sí, considero yo, en mi centro educativo, adecuado. ¿Por qué motivo? Está ubicado en una zona donde no es un terreno como quien dice plano, sino que tiene su desnivel. Para ello hay un cerco perimetral enfrente de que es muy alto, entonces la malla que tiene puesta está en malas condiciones y si un niño viene ahí y se empieza a mecer en esa malla, tiene riesgo de caer de ese muro perimetral. Hay, por ejemplo, en la área recreativa no tenemos una área recreativa lo suficiente como para que el niño tenga contacto social con los demás, sino que es un área muy pequeña. Hay niños, los más pequeños tienen peleas con los grandes porque quieren jugar fútbol, entonces vienen los demás, están jugando un juego tradicional que ellos le llaman landa, corren unos, corren otros, chocan, y ahí ese es el detalle de que no hay un espacio suficiente. Las aulas de clase incluso están en malas condiciones. Lo que es
el techo, por ejemplo, todo eso. Hay un aula que no tiene las puertas todavía y no contamos con lo que son el mobiliario suficiente, como por ejemplo sillas, no que ahí están los niños, esta es mi silla, esta es mi otra silla, entonces ahí también se arman discusiones y a nosotros como docentes nos cuesta manejar todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque tenemos que estar en las horas de recreo en una zona de vigilancia. Ver que no les vaya a pasar nada a ellos, porque hubo un caso donde están los baños, porque también los baños están, digamos, en lo alto y hay unas gradas. Y abajo hay como una zanja donde pasan las aguas llovedizas. Entonces un niño venía corriendo y cayó en esa zanja y tuvo el riesgo como de quebrarse lo que es su brazo, su pierna. Entonces, ahí hubo un gran problema porque entonces eso provoca lo que hay, como quien dice, problemas, ya sean de su cuerpo, físicos y todo eso. Entonces, yo considero que el espacio físico de mi centro educativo no está apto, como quien dice, para transmitir lo que son las clases magisteriales. Las aulas no son lo suficientemente grandes para llevar 3 grados. La aula de tercer ciclo solamente es para un grado y se comparten entre los 3 grados. Hay profesoras que sacan un grado para afuera porque no pueden tener los grados dentro de un aula porque se arma un solo complot. Incluso el aula pequeña, como le mencioné que hay 4, ¿verdad? En el aula pequeña hay otro espacio como que dice para una bodega. La bodega es muy reducida y el espacio de esa aula pequeña es supuestamente para computación, pero no tenemos una sala de computación lo suficiente como para que se dé esa asignatura, ya sea computación en lo que es los grados inferiores y tecnología en lo que es tercer ciclo. Entonces no tenemos ese espacio. Okay, qué importante lo que dice el señor director. Vemos de que, o sea, solamente son 4 aulas según lo manifestado por él, y de esas 4 aulas prácticamente solo son 3 y en ellas tienen que estar 3 grados a la vez. Entonces vemos de que realmente el centro educativo, ¿verdad? Tal vez no está en las condiciones óptimas, incluso para el tercer ciclo, el cual, ¿verdad? Como lo menciona el director, perdón, les toca incluso a los docentes que sacar a los estudiantes de afuera, ¿verdad? Cosa que de cierta manera u otra va a afectar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Otra cosa que me llamó bastante la atención de lo que decía el señor director era que decía de que el material didáctico, o sea, que tal vez la institución no cuenta con el material didáctico adecuado. Hay veces que hay niños peleando en sillas. O sea, a mí me gustaría saber cómo califica usted el material didáctico en su institución. A esto me refiero a que si todos los niños tienen una silla, si, o sea, tienen el espacio o el material didáctico para impartir clases significativas para los 3 grados, porque según entiendo, ¿verdad? Como docente usted tiene 3 grados a su cargo. Entonces, ¿considera usted que el centro educativo se presta en las condiciones de material didáctico para brindar una enseñanza de calidad? ¿Y cómo califica ese material usted en cuanto a cantidad y a calidad? Es decir, todos los niños tienen un libro, todos los docentes tienen un escritorio, todas las aulas tienen pizarrones, no sé, tal vez tienen medios tecnológicos. A eso me refiero más que todo. ¿Considera usted que su centro educativo está dotado del material didáctico adecuado en cuanto a cantidad y a calidad? Porque tampoco sabemos las condiciones en que se vaya a encontrar ese material didáctico de su institución. Bien, ahí tocamos un punto muy importante que siento de que todos los docentes en la mayoría de mi zona donde trabajamos nos quejamos por eso, porque en cierto grado, materiales o recursos que nosotros utilicemos para brindar las clases magisteriales no tenemos la cantidad suficiente conforme a matrícula. A veces compartimos, por ejemplo, un libro para 3 o 5 estudiantes y ahí se ocasiona un grave problema porque siempre en un grupo de estudiantes va a haber uno que va a querer tener un libro, ¿verdad? Las sillas bueno, conforme a sillas, a veces nos toca colocar una silla en mal estado para que se siente un niño porque no están las sillas suficientes.
Los escritorios que nosotros utilizamos muchas veces se compran personalmente, pero así como están ahorita ya se están deteriorando y entonces requieren nuevos escritorios. Bueno, conforme a calidad, siento yo de que, bueno, ahorita nos hicieron un aporte de unos libros de tercer ciclo para lo que es matemáticas, nos dieron eso, pero son muy pocos también. Pero en calidad, ya los libros ya prácticamente no están del todo bien. La silla es igual. Los pizarrones, por ejemplo, nosotros que llevamos multigrado, es totalmente diferente. A veces nos toca que pasar una raya por en medio, como quien dice, vamos a repartir que este es para un grado y este otro espacio es para el otro grado. Y a veces lo que estamos explicando dentro del pizarrón no nos alcanza el espacio. Toca que a veces borrar el principio y ahí se ocasiona un gran problema porque no todos los niños ven de igual manera. Algunos escriben más rápido, otros no, otros entienden más rápido, otros no. Entonces, ahí es un gran problema y tenemos que brindar atención individual a los estudiantes para que logren aprender. Entonces, recursos materiales, siento que nos quedamos cortos en lo que es la educación de Honduras. Ok, qué importante, ¿verdad? Vemos de que realmente lo que dice usted de que a veces hay un libro para 5 niños, o sea, eso de una u otra forma va a influir en el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? No es lo mismo que un niño tenga su libro, que esté sentado en una silla propia, que tenga un pizarrón propio, que dentro de la pizarra se pueda visualizar todo, a que esté con los demás niños. Sabemos que cuando está también con los demás niños hay distracciones, hay peleas, o sea, tal vez no se va a alcanzar lo que se quiere realmente con los aprendizajes. Algo que sí me gustaría saber es, de acuerdo a su percepción como director del centro educativo, ¿cómo considera usted o qué impacto considera que tiene usted el planificar y qué impacto va a tener en los estudiantes el planificar cómo va, o sea, cómo va a distribuir el espacio de su aula? O sea, usted le dieron su aula y tiene los 3 grados a la vez. Entonces, su tarea es planificar cómo va a distribuir este grado, cómo va a distribuir el otro. O sea, ¿cuál considera que es el impacto de tener una buena planificación? O si por el contrario, tal vez no hay una buena planificación o el espacio no está al acorde. Sí me gustaría usted que me dijera cuál considera que es el impacto de tener una buena planificación de eso. Bien, hay un tema muy importante que me llama la atención, que es la planificación, ¿verdad? Creo que planificar lo hacemos todos los días de una u otra manera en la vida cotidiana. Planificamos nuestras actividades, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En lo que es la labor docente, la planificación es un factor muy indispensable para todos los docentes y la institución educativa, ya que es aquella que nos da un panorama o una visión de lo que queremos alcanzar, qué objetivos queremos lograr y qué resultados significativos queremos alcanzar en lo que son los estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay una planificación que se realiza para los docentes, por ejemplo, la planificación pedagógica, donde se plasma, ya se puede hacer diaria, se puede hacer semanal, se puede hacer mensual, incluso anual, pero la planificación sí es muy importante porque ahí nosotros plasmamos qué es lo que queremos hacer, porque tampoco vamos a ir a improvisar a un aula con los niños porque voy a improvisar, por ejemplo, voy a agarrar este libro, voy a dar este tema, pero nosotros con prioridad, nosotros tenemos que saber qué viene en ese tema, porque los docentes en sí no lo sabemos todo, siempre hay una pequeña cosita que se nos escapa, una palabra a veces no tenemos un significado, entonces nosotros tenemos que agarrar nuestros contenidos, vamos a plasmar, qué recursos vamos a utilizar, de qué manera lo vamos a hacer, el tiempo que vamos a invertir, de qué manera lo vamos a evaluar, ¿verdad? Pero en sí, si yo voy a planificar esto, un plan pedagógico, voy a plasmar estas dichas actividades para dar un X tema, yo tengo que ver también el espacio que voy a utilizar, dónde lo voy a hacer, ¿verdad? En este caso, nosotros lo utilizamos nuestra área de las aulas, por ejemplo, las aulas de clase, ¿verdad? Pero en un momento nos va a tocar que salirnos del aula de clase para ir a dar una actividad, ya sea afuera, ¿verdad? Afuera de nuestra aula. Va a tocar que hacer eso en un determinado momento. Bueno,
En mi caso, la planificación es muy distinta en multigrado porque se va por momento, va un momento directo y un momento indirecto con los estudiantes. Va a haber un momento que un grupo, si son 3 grados, va a haber un momento que un grado se va a quedar solo, por ejemplo, unos 20 a 30 minutos solo, trabajando solo, y voy a estar con el otro grado otros 15 minutos y así. O sea, es una rotación la que voy a dar. Pero la distribución que debo de hacer dentro del aula de clases, entonces yo tengo que hacerlo de la siguiente manera. Es decir, voy a ubicar un grado acá, voy a ubicar este grado acá para que ellos trabajen en sí. Puedo hacer, por ejemplo, un semicírculo, con el grado que tengo, un semicírculo, siempre viendo para el pizarrón, porque obviamente va a haber un momento que va a tocar explicar. Voy a colocar el otro grado aquí, por ejemplo, aquí en medio, voy a hacer otro semicírculo con de esos grados y voy a ubicar el otro aquí. O sea que voy a ubicar las sillas a modo que no haya un choque. A veces sí es bueno de que esté un grado aquí y el otro un poquito cerca porque dice, estoy explicando un grado, una pregunta, no le conteste el grado, no que me la conteste el otro, pero los otros niños escucharon y entonces esa es una ventaja. Pero sí tengo que ubicar lo que son bien las sillas, dónde van a ir, porque no puedo hacer un solo complot dentro del aula de clase porque hasta yo mismo me voy a confundir al momento de transmitir mi clase. Tengo que ver dónde voy a colocar el escritorio para tener una vigilancia constante dentro del salón de clase. En un momento me tengo que sentar en lo que ellos trabajan y tengo que estar vigilando de que un niño no se quite un lápiz, de que no esté peleando con el otro. En fin, tengo que estar, o sea, todo tiene que estar en un orden dentro de lo que es el salón de clase. No tengo que tener un gran relajo porque va a crear un ambiente perturbador. No puedo dejar un montón de libros por ahí tirados porque tampoco va a dar una malvis, ¿cómo decirle? Algo ahí como quien dice, va a interrumpir esto o va a haber una distracción. No puede dejar una silla mal ubicada allá porque en una de esas viene un niño levanta, puede ir a chocar o me va a interrumpir el paso, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cómo voy a ubicar eso. Y tengo que ver también lo que es la ventilación o la iluminación que va a haber dentro del salón, porque no puedo ocupar a un estudiante un poquito como ahí arrinconado porque no va a haber mucha luz. Tengo que ver dónde lo puedo ubicar, ¿verdad? Y ahí sí hay un cierto problemita muchas veces en varias aulas de clase. Pero sí, el orden y de cómo voy a planificar mi clase va a dar resultados. Si yo lo hago muy malo, el resultado va a ser malo. Si yo lo hago más o menos, el resultado va a ser más o menos. Pero si yo lo hago de una manera que voy a ubicar mi tiempo, mi paciencia y voy a decir, voy a utilizar esto, utilizar lo otro, entonces las cosas nos van a ir bien. Y si en un dado caso miramos que nuestra planificación no tiene la mejor manera, entonces hay algo muy importante, la planificación flexible. Voy a decir, voy a quitar esta actividad, voy a colocar otra porque no me está dando. Entonces, eso nos permite también lo que es la planificación, la flexibilidad de hacer las cosas en un determinado tiempo si las cosas no están saliendo bien. Vemos qué importante es, ¿verdad?, el planificar y el impacto que esto tiene en el aprendizaje del estudiante. Me llamó mucho la atención dos palabritas suyas. Me dijo algo acerca como de la ventilación y de la iluminación. A mí me gustaría saber desde su percepción, y esto es, estamos llegando como al punto más importante de lo que es mi entrevista. Desde su percepción, ¿cuál considera que es la influencia psicológica que juega las condiciones o el espacio físico para el estudiante? Por ejemplo, a esto me refiero con la iluminación, si las aulas tienen la ventilación adecuada, si las aulas están adecuadas para, digamos, para el tiempo de invierno, para el tiempo de calor, si cuando llueve no se le afecta el material, también, como le dijera, el nivel acústico, si tal vez lo que dicen en la otra aula va a afectar lo que está en esta otra, y las áreas verdes. O sea, ¿cuál considera que es el impacto de todos estos factores en el aprendizaje del niño? Bien, considero de que el ambiente es un factor indispensable en el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Ahí llegamos a un punto de lo que es el ambiente. El ambiente sí va a repercutir bastante en lo que es la enseñanza.
Si nosotros, por ejemplo, en el casco urbano, si está una escuela ubicada donde sí pasan carros, bulla de esto, ruido de lo otro, va a haber una distinción. Por ejemplo, a los niños les gusta mucho el helado, pasa un camión de helado, o sea, ya quiero un helado y ahí se arma un solo relajito por ahí. Pero sí, lo que es el ambiente, lo que es la ventilación, la iluminación, todo eso sí repercute en los estudiantes, ¿verdad? Si es una aula muy cerrada, entonces va a causar como una fobia. No va a haber, no, hay estudiantes que no les va a gustar estar mucho en lo oscuro, o hay estudiantes que no les gusta mucho lo encerrado porque lo sofoca. Van a ponerse un poco como con ganas de irse, salirse y todo eso. La ventilación sí es muy importante. Por eso los centros educativos, cuando se van a construir, se hace ese procedimiento, ver dónde se va a ubicar tal aula para que el sol trate de que la luz entre un poquito más, ¿verdad? Y en algún dado caso, en unas horas del día, se mira de que el sol ya no está o iluminando mucho, entonces se tienen que ubicar focos de electricidad para que nos ayude un poquito con eso. Pero sí, el ambiente sí interviene bastante psicológicamente en los estudiantes. Si el ambiente es muy malo, entonces si hay mucho ruido, si hay poca ventilación, si hay poca iluminación, las aulas no están ubicadas para que se logre eso de ventilación y de iluminación, entonces no va a ser del todo bien. Si tiene que estar eso conforme a las condiciones del centro, ver en dónde se van a ubicar. Para eso se hace por ejemplo, en los espacios físicos, eh, se hace lo que es un plano. Ese plano se realiza para ver dónde se va a ubicar tal aula, dónde se va a ubicar la otra aula, dónde se va a ubicar la biblioteca, dónde se va a ubicar el laboratorio, si se va a hacer un mini parquecito, si se va a hacer una cancha de fútbol, dependiendo cómo va a ser el centro. Si va a ser grande, pues se hacen más cosas, pero si va a ser pequeño, pues hay sus aulas, su dirección, su biblioteca, donde va a estar su espacio de recreación. Entonces, todo eso sí se tiene que ver, pero por ejemplo, en mi centro educativo, ahí es una zona bastante boscosa. Es muy helado, por cierto, y a veces hay un cerro enfrente de que no permite mucho la iluminación. En las horas de la mañana sí se mira un poco, pero ya cuando el sol está ubicado un poco más arriba, entonces ya no entra una iluminación suficiente. La ventilación, pues podría decir que está bien, porque ahí hasta pega ir hasta de sobra. Lo que es las condiciones, creo que eso como que lo hablamos al principio, ¿verdad? Lo del techo y todo eso, cuando viene lluvia. Sí, a veces cuando viene lluvia fuerte, y a veces hay problemas con el techo porque caen pequeñas goteras y eso provoca de que se mojen ciertas cosas, pero cuando llueve recio también los canales, el agua del techo, a veces cae enfrente de la puerta. Y nosotros siempre tenemos la costumbre de que nuestra puerta la decoramos para que los niños se sientan un poquito más en alegría. Colocar, por ejemplo, las puertas y el contorno del aula decorado para que se mire bonito, con colores llamativos, para que crear también. Eso provoca un ambiente bastante bien para los niños, ¿verdad? Si hay un aula todo en las paredes sin nada, se mira feo. Entonces nosotros lo que hacemos es eso. Pero cuando viene la lluvia, provoca que mojes lo que la puerta y se me arruina la decoración, más que porque a mí es donde, en el aula donde yo estoy, es donde más problemas tengo. Y bien, lo que es el área de recreación, a veces, como es una zona rural, muchas veces cuando vienen las lluvias, se hace lodo, ¿verdad? Entonces, eso los niños le van jugando, se ensucian sus zapatos, su uniforme, y cuando van a entrar al aula se hace un solo bloque ahí porque vienen ellos y como tienen que entrar ensucian todo el piso. Entonces, sí hay muchas deficiencias en cuanto a eso, en cuanto a lo que es el ambiente, porque hay determinadas épocas del año que sí afectan bastante. Señor director, entonces vemos de que realmente
todo eso de la ventilación, iluminación, o sea, sí juega un impacto. Muchas veces el padre de familia o las demás personas de la comunidad solo se enfocan a que el cipote no aprendió porque el maestro es malo, que pasa esto, pasa lo otro, que por eso no aprende el estudiante, y muchas veces desconocemos de que el espacio físico o que los materiales o que las condiciones de ventilación o todo eso juegan un papel determinante en el aprendizaje de los estudiantes. Pero para finalizar todo esto, sí me gustaría a usted que me dijera, conforme a su percepción, cuál es la importancia que genera el administrar de forma correcta los espacios físicos de una institución educativa. ¿Considera que es necesario y cuál es la importancia de tener una buena administración, una buena gestión de eso? ¿Se van a alcanzar objetivos de calidad o por el contrario no juega ningún impacto dentro de los centros educativos? Bien, considero que la administración en todos los sentidos es muy importante. Y si nos enfocamos a lo que me está hablando usted de los espacios físicos son un factor indispensable para lograr transmitir el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Son muy importantes porque, por ejemplo, las condiciones de que estamos en Honduras, siento que hay lugares donde no hay un espacio físico adecuado para que los estudiantes logren aprender o quieran el pan del saber. En el caso de nosotros sí contamos con un espacio físico, pero no es como quien dice, muy apto para que los estudiantes aprendan. Aún así, tratamos de que ese pequeño espacio físico que tenemos lo administremos bien, ¿verdad? Si nosotros miramos que hay algo que no está mal ubicado o hay algo que ya no utilicemos y nos produzca que nos va a estorbar, entonces nosotros lo quitamos de ahí y nos movemos para otro lado para lograr es que ese pequeño espacio que tenemos lo logren utilizar tanto los estudiantes como nosotros para el bien del aprendizaje de ellos. Entonces, administrar los espacios físicos no es como quien dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, tiene que llevar un cierto grado de control, tiene que llevar un proceso. No es que voy a hacer esto aquí porque aquí hay que hacerlo, no. Se tiene que hacer un estudio preliminar, se tiene que hacer, por ejemplo, en ese estudio verificar si este espacio va a ser apto para los niños, si este espacio va a ser apto para que la comunidad logre que los niños lleguen a este punto. Porque no puedo ubicar un centro educativo muy lejos de las casas, sino que hay que estar conforme a la distancia de donde están ubicadas las casas. Entonces sí es muy importante eso y es de tomarlo en cuenta todos los docentes. Tenemos que tener un conocimiento de los espacios físicos. Es por ello que vemos de que realmente la administración de los espacios físicos sí juega un papel de suma importancia dentro del aprendizaje del estudiante, ya que si se tiene un centro educativo bien administrado en cuanto al espacio físico, el estudiante va a aprender de una forma más significativa y eficiente, porque tal y como lo mencionaba, vivimos en una realidad bastante limitada, sobre todo hay centros educativos del sector rural que no tienen ni sillas, que se sientan en el suelo, que no tienen ni techo, cuando llueve le cae el agua, el gran sol, entonces, y eso de una u otra forma va a condicionar el aprendizaje del estudiante. Así que sin nada más que decir, ¿verdad? Le agradecemos por el valioso aporte al director del Centro Educativo, maestro Rodas Alvarado, y analizando todo lo que hemos dicho durante esta entrevista, vemos que el centro educativo utiliza un enfoque administrativo por sistema. ¿Y en qué se basa este enfoque? Debido a que los sistemas o las organizaciones son sistemas abiertos. Y o sea, más que todo, el sistema educativo no lo podemos abarcar como un todo. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo está el talento humano, están las formas de enseñar, están los planes de clase, están los recursos financieros, están los recursos económicos. Es por ello que es necesario administrarlos cada subsistema. Es muy importante que se lleve una administración de cada subsistema y que no vemos el sistema educativo como un todo, sino que es necesario ir tomando cada parte de ello e ir administrando de forma correcta. En este caso, la administración de los recursos materiales
es un subsistema. La administración del espacio físico es un subsistema y es necesario, ¿verdad?, que como directores desempeñemos un buen papel en cuanto a la administración de los espacios físicos, porque tal como lo decía el señor director, esto va a influir del aprendizaje. No es lo mismo que un niño que se siente en un centro educativo, que lo tenga todo, que tenga la ventilación, que tenga el aula, que tenga el espacio, que tenga el espacio para divertirse. No va a aprender de la misma forma que un estudiante que esté en una zona rural, donde no tenga el techo, donde tenga que compartir el libro con 5 o con 6, tal como el caso del compañero y director. Entonces, eso va a influir en el aprendizaje. Es por ello que vemos que es necesario aplicar lo que es un enfoque en sistemas y que hay diversas formas de administrar los espacios físicos. Esto va a depender del lugar, del espacio y todo eso, porque no es lo mismo administrar todo un gran centro educativo como administrar un pequeño espacio, ¿verdad? Ya que las condiciones lo van a limitar eso. Y es por ello que, sin más que decir, el agradecimiento al señor director y espero de que esta entrevista, ¿verdad?, sea de muy importancia para ustedes. Así que enhorabuena y muchas gracias, señor director.